licenciada Florencia Califano. Primero déjeme saludarla porque ayer cumplió años. Feliz cumpleaños y buenas noches, Florencia. A ver si nos escucha. A ver. Ahí está. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahí está. Sí. Tenía abiertas 1000 ventanas. ¿Cómo les va, compañero? Buenas noches. La melena acá preparada para la columna de hoy. Muy savage, muy loca. Muy savage. Cuarentena, secador, cero humedad. Hermoso. Sí, libertad. Bien, no sé si me escuchó, pero feliz cumpleaños, que ayer se fue su cumpleaños. Gracias, muchas gracias, sí. Los 31 vinieron, llegaron para quedarse, como diría mi papá, casi siempre, pero a la misma época. Más o menos. Casi siempre, ¿no? Casi siempre, pero en esta época cumplo años. Ya pasaste el umbral de los 30, ya empezás a 30, ya estás en el 30. En el 30. Florencia, sí, perdón, una cosa antes de que nos metamos en la columna que pensaba estos días. No debería valer este cumpleaños, como que el año de pandemia no debería sumarse a la edad. Pero bueno. Me recagaron, porque justo yo cumplí en febrero. A mí se me bueno, suma, claro, boludo. a partir de marzo los que cumplen, a partir de ¿cuándo fue? Del 20 de marzo los que cumplen, ya está, listo, yo quedo en 30 y yo voy a quedar en 30 creo que hasta que dentro de 10 años, con o sin pandemia, chicos, pase esto o no. Ya quedo, no pasa. Está muy bien. Bueno, para que estemos respirando, viviendo, ahora hablando, para que lleguemos al mundo, todos los hijos del Señor. Como un niño, explícaselo como un niño. Todos los hijos del Señor y las hijas del Señor tuvieron que reproducirse. Somos producto de un acto sexual, ¿no? El sexo. Qué cosa tan, uno ya se sonroja, se sonríe. Hoy no vale ponerse colorado, chicos, por favor, miren que vamos a pasar por todos lados, así que no nos ponemos colorados, ¿Hay que tirar testimonios íntimos? ¿O no? Sí, es opcional. Siempre es un amigo, una amiga me contó. Claro. Un amigo me contó, ¿no? El viejo recurso de la amigo, claramente. Despersonalizar la experiencia para no ponernos colorados, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con la sexualidad en los tiempos que estamos viviendo? ¿Conviviendo o sin convivir, no? Aquellos que rompen, el 43% dicen ustedes que rompe la cuarentena. Mentira. Sí. El 95% mínimo debe romper la cuarentena, chicos. Por favor. Vos decís, Flor, yo quiero decir que la encuesta, sin querer la cerré, en patas arriba, la encuesta que justamente estábamos haciendo, así que los resultados hasta el momento, con las personas que pudieron participar, dieron, ya les digo. A ver. El 67% rompió la cuarentena de nuestros oyentes, y el 33% no, ahí ya es más alta que la noticia, por lo pronto, nuestro testeo. Sí, claro. Qué tremendo, ¿no? Porque estamos como en un momento tan tabú y la gente, escuchaba recién este señor que decía que por culpa de la cuarentena hace 100 días que no coge, ¿no? Y bueno, señor, no tiene la culpa la cuarentena. Hay un montón de opciones para llegar hasta lo deseado, ¿no? Claro. Además hay una cosa con el tema de, bueno, no sé si decirle la penetración, porque hay gente que no, relaciones que no se penetran, no sé, pero digamos, el hecho de que parece que la sexualidad es el coito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, como que vos no podés tener sexo, por decirlo así, si no estás con alguien. ¿Cómo sería esto? Claro, ¿no? Porque en realidad me parece claro que hay que, claro, o sea, no lo llevemos todo a al coito y la penetración y nada más, ¿no? Hablemos de un poco de zonas erógenas, de masturbación, de golpe
a ver, de sexo oral, de sexting, ahora que se puso tan de moda, ¿no? O sea, y me parece que hay como la sexualidad abarca un montón de otras cosas, ¿no? No solamente desde el aspecto biológico, el placer, el orgasmo, o lo que sea, lo que yo pueda llegar, sino que también va a abarcar a la identidad, a los roles de género que hoy están tan discutidos y se vienen desconstruyendo hace mucho tiempo, a las actividades, al erotismo, al placer, porque acá es fundamental el placer y es algo de lo que no se habla. O sea, durante muchísimo tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, pero a mí me ha pasado, llego a la escuela y cayó una empresa muy conocida de jabones y shampoos y todo, y te contaban, J&J. Entonces te contaban lo que era la menstruación, los pibitos se cagaban de risa y se iban a jugar a la pelota y vos quedabas ahí, viste, mirando al chabón que te venía a traer una toallita, ¿me entendés? Y era como que, bueno, se reproducía eso nada más, ¿me entendés? Era como, bueno, sí, ya los chicos tuvieron educación sexual y está listo. Entonces todo se reducía a la menstruación y bueno, después más adelante de alguno hablaba de masturbación o hablaba de, bueno, de empezar a tocar. Pero nadie te habla de placer tampoco, nadie, o sea, todo lo llevaban a una cuestión biológica de, bueno, no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual, no quedes embarazada, entonces ya era como que solamente lo sexual o la sexualidad se llevaba como a un lugar súper tenebroso, ¿no? Como algo que te iba a arruinar la vida, ¿me entendés? No, te cagás la vida. Pero se habla de placer, de erotismo. No, pero claro, no sé cómo será ahora eso, cómo se da en el ámbito de ESI, ¿no? De la ESI, pero por lo pronto cuando yo iba al colegio era toda una situación bastante, no sé, bastante extraña porque nadie te comentaba bien cómo era y además se hablaba como desde un lugar, como si un montón de esos adolescentes, por ejemplo, en nuestro caso, no hubiesen ya tenido sexo incluso, pero sin información. Entonces en algún punto era peor, ¿viste? Porque todo lo hacía más extraño. Tal cual, bueno, y aparte, sí. Imagínate en un colegio católico. No, ¿es así claro. la de ponerle el forro a la banana? Pero hoy creo que hoy se acompaña mucho más, porque hoy tenemos una ley, ¿no? La 26.150, que es la ley de educación sexual integral, que es obligatoria en todos los colegios. ¿Sí? Entonces hoy... Pero eso es a partir del primer gobierno de Cristina o el segundo, yo la verdad que no recuerdo acá, pero estamos hablando el segundo, después del 2000. Segundo, me parece, bueno, sí, claro, pero se implementó hace poco, claro. Igualmente. Sí, de hace muy poco. Lo que pasa es que, bueno, también hay que pensarla la ESI, por lo menos, desde un lugar que, a ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando vos vas a un colegio, ya sea privado o de educación pública, vos salís con un título que a vos te habilita para estudiar en cualquier universidad, cualquier carrera que hace, equipara. Bueno, la educación sexual integral es lo mismo, nos pone a todos en las mismas posibilidades de conocimiento. Sí, por eso es tan importante y es tan fundamental y hay que exigir también que la ley se cumpla. Pero también hablar no solamente porque había salido una gran polémica con todo el tema de la ESI, salió como toda esta cosa de no te metas con mis hijos, de bueno, yo a mis hijos les enseño en casa, todo. Lo que pasa es que también lo seguimos reduciendo solamente a lo biológico, ¿no? No lo vemos como algo integral, no vemos a la sexualidad como un aspecto integral de la vida. Si nos ponemos a pensar un poco, cuando el niño nace, se van dando aquellos primeros momentos de placer en el niño, es donde se va empezando a construir la sexualidad. No sé, cuando le ponen el bebé a su mamá en el pecho y ya se succiona, y la mamá le habla y le dice palabras, el niño está experimentando una sensación de satisfacción tremendo, porque no solamente desde la nutrición, ¿no? Claro. Sino está empezando a formar sus zonas erógenas, ¿no? La piel, la boca, y todo esto se va dando una investigación. Empieza a aparecer el juego simbólico ya cuando son un poco más grandes, esto no sé, de golpe se fueron a vacunar y llegan a su casa y vacunan a todos los muñecos o juegan al doctor, que esto después va desapareciendo un poco cuando ya cumplen
6 años más o menos que aparece como esta vergüenza, este asco, como bueno, esta cuestión de no, los besos y todo eso no se da hasta que coincide justamente con el inicio del primer grado en los nenes, casi siempre, casi todos los chicos. Y después, bueno, aparece la pubertad, ¿no? Y todos los rituales desde iniciación, ¿no? Esta cosa de, bueno, algunos empiezan a fumar, otros empiezan a tomar alcohol, como esta cosa de diferenciarme del niño y empieza a explotar toda la cuestión más hormonal dentro del cuerpo. El tema es nosotros, nuestro rol como adultos, educadores, comunicadores, todo lo que sea, ¿cómo nos vamos a dirigir hacia estos actos, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo que Fede una vez me había preguntado, ¿no? Con respecto al tema de la muerte. Los niños, ¿no? Que vienen y preguntan. Bueno, con la sexualidad pasa un poco esto, ¿no? Y los chicos juegan y preguntan. El tema es que yo no me asuste con eso, cuando me lo vengan a preguntar. El tema es que el adulto no se asuste y solamente diga, no, de eso no se habla, porque entonces estoy clausurando un montón de opciones y puertas que tienen que ver con otro tipo de conceptos en la sexualidad. No solamente con el no quedar embarazado y no enfermarse, sino también con hablar de vínculos, hablar de emociones, de cómo estoy con el otro, ¿no? Sí, algo que pensaba cuando hablaba recién de la ESI, para los que tenemos hijos o nos tocó por algún motivo asistir a alguna conversación sobre educación sexual, me acuerdo que cuando eran las conversaciones esas en el jardín de mi hijo, había un prejuicio latente en ciertos padres como con esto de mis hijos no te metas, van a mostrar ciertas cosas, van a pervertir a los niños y toda una cosa que circulaba también como por redes sociales, confundiendo los contenidos que se pasaban en escuelas secundarias con los contenidos que se pasaban en las etapas iniciales. En cuanto a eso, lo que me gustaría marcar es que es una herramienta muy útil. Por ejemplo, el enfoque que se le daba en el jardín de infantes era muy sencillo, era, digamos, darle el nombre científico a las partes, a los genitales, y enseñar todo el concepto de intimidad, ¿no? De hasta dónde llega mi intimidad, y también para no permitir que otro se meta con mi intimidad, ni yo tampoco avanzar sobre la intimidad de otro, que es una herramienta que me parece muy, muy linda, muy interesante y muy importante, y que está bueno también marcar que de eso se trata la ESI en las etapas iniciales. Sí, justamente hablar de los órganos sexuales, vagina y pene, ¿no? Pochola, pichili, cachucha, ¿viste? Es como lo terminás reduciendo como todo a una cosa ya hasta mega como humorística, ¿no? Entonces, claro, yo creo que llegó el día que... Claro. La pochola es otra cosa, ¿me entendés? Yo quiero decir, es el momento, creo que de decirlo, que mi bisabuela, yo me crié en un momento de mi vida con mi bisabuela, imagínense, o sea, que yo era muy chiquita, ya tenía ya 80 años, y ella le decía, en vez de vagina, chornieta. O sea, yo nunca escuché un nombre peor. O sea, yo creo que realmente nunca conocí una persona que le haya dicho chornieta. Soy la única en el mundo, mi hermana y yo, nadie más. O sea, una cosa más horrible no se te puede ocurrir, ¿entendés? Es una deformación del lenguaje, del órgano, de todo, ¿me entendés? O sea, claro, y después te encontrás como que a los 14 años decís la chornita, ¿qué pasó? ¿Me entendés? Claro, dirigirme. Esto no es sexy. Claro, también el poder ponerle nombre a las cosas a mí me ayuda a identificar o a registrar qué es lo que yo voy a necesitar después sexualmente, ¿no? O sea, no, vos no le vas a decir a tu pareja sexual, bueno, tocame la pochola. No tiene sentido, ¿me entendés? ¡Qué horror! O sea, ponerlo en un contexto de 30 años y es un espanto. Pero, pará, ya que entramos en este tema, hay un tema con justamente el placer, vos lo que estás hablando de el no identificar. ¿Cuántas somos las mujeres que crecemos y ya nos desarrollamos y no sabemos
ni siquiera cómo llegar a un orgasmo, o sea, no sabemos que tenemos un clítoris, por ejemplo. El clítoris eso es muy no está dentro tampoco, cerquita del útero tampoco, ni es que lo tenés que ir a buscar al fondo del mar, ¿me entendés? O sea, es algo que no se habla de masturbación femenina, no. Siempre se dice que, bueno, que el hombre es el que se masturba, y que la mujer también esto tiene mucho que ver, ¿no?, con una cuestión que en la ESI también está muy bien explicado, el tema de los roles de cada género, sexo, llámese, ¿no? Como, lo de la mujer queda en lo privado y lo del hombre queda en lo público, ¿no? Lo del hombre está afuera, lo de la mujer está adentro, entonces... Como que los pibes se juntaban a masturbarse juntos, ¿no? Como que había una cosa así medio en el colegio, y las pibas como, ¿qué es esto? Miedo. Tal cual, miedo, ¿viste? Y si te tocas hay culpa, ¿me entendés? Sí. Bueno, pero organicémonos. Entonces, ¿cómo el tema de la masturbación? Si nos organizamos, cogemos todo. Eso está clarísimo. Claro, usted que tiene a su marido ahí, sí, y Federico que tiene a su mujer ahí, sí, y Florencia, pero yo no tengo a nadie acá. Y ya después lo vamos a tocar, Guarda, Willy. Los que están solos con respecto a este tema, pero creo que, porque no quiero abrirlo, pero sí dijiste lo de la masturbación, y creo que es un tema que se está dando mucho en estos tiempos. No creo que, porque también yo creo que con los últimos años, o sea, como que el sexo dejó de ser tabú. Ya es como que, lo veo por los medios de comunicación, lo veo por las redes sociales, lo veo por cómo uno se habla en los distintos grupos de amigos y de amigas. Creo que ahora el tabú es el amor, me parece, pero bueno, eso es una mirada mía personal. Pero creo que del sexo ya... El libro del cabeza, el tabú es el amor. Pero creo que el sexo en sí se viene conversando, o sea, como que ya es algo que dejó de tener esa cuestión de tabú que era como cuando nosotros éramos chicos, ¿me entendés? Que era igual como vos lo describías. Ahora, porque los chicos, las chicas, todos tienen mucho más acceso a cuestiones, al sexo, al porno, no sé. No sé cómo lo ves vos, eso, Florencia. Sí, me parece que, a ver, hoy se habla mucho más, pero tampoco, creo que no se busca tampoco el placer, porque son dos cosas, para mí son dos cosas distintas. O sea, una cosa vos podés tener un montón de sexo, pero de ahí a sentir placer, y bueno, eso tiene mucho que ver con el conocimiento que cada uno tenga de su cuerpo. Por eso la sexualidad tiene mucho que ver con la subjetividad de cada uno. ¿Sí? Si yo tengo un encuentro sexual con una persona, no va a ser lo mismo que si tengo un encuentro sexual con otra, porque son dos mundos totalmente distintos con los que yo me voy a encontrar. Y mi sexualidad se va a encontrar con la sexualidad del otro desde dos mundos totalmente diferentes. Claro. Entonces, ¿pero a qué te referís con esto con lo del placer? O sea, sí, que hoy se puede hablar un montón, pero yo no sé si todo el mundo termina en un orgasmo cuando se reúne o se junta realmente. Sí. O sea que sí, hoy se habla mucho y se sabe mucho más, y obviamente está mucho más abarcado el esquema. Pero realmente el placer es una cuestión que no... ¿Se enseña el placer? ¿Cómo es? ¿Se enseña en las escuelas? ¿Se enseña en un curso? ¿Es un curso de placer? Hola, quiero hacer placer. El placer tiene o te lo preguntan a vos mucho. O te lo preguntan a vos, que sos psicóloga, te lo preguntan mucho eso. Y se pregunta, porque muchas de las cuestiones también que se traen tienen que ver con la insatisfacción, ¿no? Con el estar insatisfecho. Entonces, sí, por más que se hable mucho de sexo y hoy haya un montón de literatura sobre eso y todo, tiene que ver con una cuestión de también investigarse a uno mismo, ¿sí? Y de poder encontrar aquellas cosas que a mí me generen placer. Sexo podés tener con un montón de personas, con un montón de distintas maneras. El tema es a vos qué es lo que te genera placer. Hay gente que le genera más placer, no sé, tal vez tener más tiempo de sexo oral, tal vez, no sé, usar juguetes, o que haya una masturbación previa. ¿Y jugar con la imaginación? También, desde el erotismo, tal cual, desde la imaginación, desde el pensamiento, desde lo que se dé. Pero no con todo el mundo te va a pasar lo mismo. Quizás la sexualidad, o sea, entiendo que sos psicóloga, así que imagino que
que la respuesta es sí, pero que además de estar ligada a una cuestión corporal, justamente el placer está ligado a algo evidentemente de la cabeza, ¿o no? Es algo subjetivo totalmente. Sí, Claro. por eso primero di esta definición que abarca un montón de otras cosas más allá de lo biológico, que antes estaba solo encapsulado en eso, que era lo reproductivo, y bueno, si alguna vez acababas o no, bueno, no sé, no sé yo, pero... Yo tengo una duda con el sexting, porque, bueno, no lo he implementado, sinceramente, tendría como que irse uno a la cocina y el otro a la pieza, algo así, pero mi duda es, o sea, entiendo que es como chatear, ¿no? Te pones cosas hot chateando, pero ¿cómo chateas si te tocas? O sea... Podés mandar fotos, pero, Virginia, podés hacerlo a través de videollamadas. No pero parás el celular, claro. No es que, claro, no es esperá que chateo y te digo, no, pará. esto. O sea, el sexting no es escribir, es video. Video, foto y escribir, Ahí lo va, que a vos te vaya surgiendo también en el momento, ¿no? Yo ya me planteé decir, ¿cómo? Virginia, mensaje de texto manda Virginia. Quedé atrás, chicos, quedé atrás. Hoy lo implementamos. El sexting es una gran opción en estos tiempos, siempre con los cuidados, ¿no? Como dicen los sexólogos, de no mandar fotos que contengan marcas personales, tatuajes, ¿no? Siempre con el cuidado de con quién estoy hablando, ¿no? Y que si yo llego a mandar alguna foto, mi identidad no se vea expuesta. Siempre aclarando eso, que es muy, muy importante. Pero es una forma... A mí me pareció muy acertado en su momento cuando el Ministerio de Salud, uno de los representantes, salió a hablar del tema de la masturbación, ¿no? Y parece tal vez algo banal, y hubo bastantes críticas. Se cagaron de risa, además. Se cagaron de risa, pero me parece súper importante que desde el Estado se promueva también eso y se hable como una práctica de, bueno, entendemos que abordamos que hoy no se puede llevar a cabo el acto sexual de forma presencial, bueno, entonces... vamos a poner otras opciones, porque hay gente que tal vez no se le ocurre. Claro. En cuanto a eso, Flor, una cosa, ¿qué importancia tiene el sexo o la masturbación para quien está solo en este momento en lo anímico, ¿no? Porque venimos hablando como de la angustia que genera, el encierro y todo eso. Me gustaría, desde la mirada de la psicología, eso, ¿cómo afecta la sexualidad a lo anímico? Bueno, va a afectarlo desde un montón de lugares, porque vos pensémoslo como el ser mirado, el ser tocado, pensá la piel también como una zona erógena, ¿no? Donde uno siente placer, tal vez no es la mayor zona erógena, pero es una zona erógena, pensémoslo que la corporalidad es totalmente distinta a la virtualidad también, es lo opuesto, porque en la corporalidad es la experiencia del vínculo, de la emoción, en lo virtual... no está, ¿viste? Tenés que ponerle una onda desde la cabeza tremenda, ¿no? Digamos, hay que romper la cuarentena directamente. Digamos, para alguien que viene por ahí... Pero estoy dando un montón de opciones, cabeza. Tu rol de comunicador se fue al tacho, cabeza. No, perdón. No, perdónenme, me salió. Él quiere que yo lo habilite a decirle, sí, señor, vaya. Sí. Quiere que viste, le saques la culpa. Usted estaba diciendo lo de la corporalidad. Volvé a la columna de la culpa. Pero está relacionado el tema de la culpa con la inhibición sexual, ¿o no? Sí, desde muchísimos tiempos, pero sí, creo que tiene mucho que ver. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir, ¿no? Me parece muy linda esa frase, como también para graficar lo que significa la piel y el ser tocado, el vínculo, la emoción, porque siempre marca un límite y habilita un espacio la piel para mí. Entonces, me parece que es re difícil hoy en estos tiempos poder manejarlo de esa forma. Pero bueno. Entonces, para el que no puede, no está acompañado en tiempos como este y que no puede eso, lo que decías, como sentirse por ahí querido, tocado, mirado, lo que sea, la masturbación aparece como un elemento importante para mejorar el autoestima, para
Siempre liberar tensiones, liberan ¿no? endorfinas, vamos a liberar dopamina también, cosas que a nosotros nos generen placer también en el cerebro, como comerte un chocolate, como, no sé, mirar algo que a mí me guste, leer algo que me dé placer, pero ahora también les vamos la masturbación o el sexting como manera de generar placer. Nunca va a llegar a ser como el acto sexual en sí, pero bueno, lo que buscamos un poco, la finalidad es esa, sentirnos cómodos y seguir viviendo nuestra sexualidad en estos tiempos de encierro.